Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la reseña del último manga de Satoshi Kon que comentaré en este pequeño ciclo que he hecho aquí en el canal dedicado a la faceta como autor de manga de este grandísimo artista. Y bueno, el manga en cuestión para los que no hayáis visto el final del vídeo anterior, se trata de Opus, un manga compuesto por dos tomos recopilatorios, estos dos que sostengo aquí. Bueno, Opus fue el último manga que hizo Satoshi Kon. Un manga que se publicó en la revista Comic Guy, una revista bastante desconocida incluso para mí, entre finales de 1995 y mediados de 1996. Bueno, Opus, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Digamos que este manga es de estos mangas que te lees y te explota la cabeza. Tal cual, algunos sesos aún siguen desperdigados por mi cuarto, no los he recogido todos. Es increíble cómo Satoshi Kon usa en este manga el formato cómic a su favor. Es una de las cosas que más me gustan de Satoshi Kon. Vamos, cómo este autor usa el formato que utiliza a su favor. Esto es algo que se pudo comprobar ya no solo en sus películas, sobre todo en Paprika, que para mí esa película es Satoshi Kon desatado, sino también pues en la serie de anime que hizo, Paranoia Agent. Era una serie que aprovechaba a la perfección lo que era pues esto, el formato serial, el formato episódico. Y en Opus pues Satoshi Kon digamos que hace lo mismo que en sus películas y en Paranoia Agent, pero utilizando pues eso, el formato cómic a su favor. Este manga, esta obra mejor dicho, solo podría concebirse como un manga, porque es que aparte es una obra que trata sobre esto, sobre ese recurso que es el metalenguaje, pero es que lo lleva a unos límites impresionantes. En esta obra, digamos que, hablando claro, hablando de forma simple y llana, en Opus, Satoshi Kon se coge la cuarta pared. Se coge la cuarta pared y la destruye. Es increíble lo que hace en este manga. Ahora en la segunda parte del vídeo, tranquilos, os explicaré de qué va. Y yo creo que comprenderéis un poco mejor lo que quiero decir. Porque es un manga que deja cuadros. Es increíble. Es la verdad una lectura de lo más estimulante, en la que Satoshi Kon parece estar compartiendo con todos nosotros todas las sensaciones y, dicho sea de paso, sentimientos que experimentó pues a lo largo de su carrera como mangaka. Una carrera como mangaka que, como ya comenté en los anteriores vídeos de este pequeño ciclo dedicado al Satoshi Kon mangaka, pues no es tan conocida como su carrera cinematográfica, como director de cine de animación. Y por eso la verdad yo estoy bastante contento de haber traído aquí al canal estas reseñas que pienso que eran necesarias además, porque es que he estado buscando en YouTube y sin ir más lejos, anteayer estuve buscando en YouTube antes de publicar la reseña de Seraphim, y tanto en habla hispana como en habla inglesa no llegan ni a las 10 reseñas en toda la plataforma. La mía es de esas 10 reseñas. Y digo 10, por poner una cifra, pero no superan ese número. Y la verdad es que pienso que era algo que debía darse a conocer, que debía, mejor dicho, divulgarse sobre ello, porque darse a conocer, muchos conocían estas obras, pero no las suficientes personas. Como ya digo, no son tan famosas como sus películas. Y bueno, Opus me ha parecido una auténtica maravilla. Es, ya digo, la cuarta obra que traigo aquí al canal, hecha por Satoshi Kon. Y la tercera hecha ya por él en solitario, porque Seraphim, como ya dije en su correspondiente reseña, es más una obra de Mamoru Oshii que de Satoshi Kon, totalmente.
Y bueno, antes de entrar en la segunda parte del vídeo, donde, como ya he dicho, pues os comentaré esto de qué va y tal, voy a recapitular un poco. Y es que bueno, aquí al canal, lo que os he traído esta última semana, pues esto lo digo por si alguien ha pinchado en este vídeo por primera vez, o por si llega nuevo al canal y este es el primer vídeo que está viendo. Comencé, pues esto, hablando de Regreso al Mar, la obra donde, como ya dije en ella, Satoshi Kon ya había arrancado, ya había desarrollado lo que es su faceta como mangaka, como autor, como creador. Luego a continuación comenté las historias cortas que hizo en los años 80, antes de la publicación de Regreso al Mar, en las que podemos ver cómo Satoshi Kon iba arrancando. Luego, pues bueno, la obra que os traje ayer aquí en el canal, Serafín, que lo acabo de decir, pues es una obra más de Mamoru Oshii que de Satoshi Kon, y la verdad es que es la que menos me ha gustado. Es que aparte es una obra que quedó inconclusa, es una obra que algunos se lamentan de que está agotada, pero ya os digo que no os perdéis gran cosa, salvo que seáis muy fans de Satoshi Kon. Y si sois muy fans de Satoshi Kon, yo creo que a estas alturas la mayoría de vosotros, ya digo, ya os habéis hecho con ella. Si no es en español, en una edición en otro idioma, como en inglés o en francés. Y hoy, pues bueno, os traigo esta obra, Opus. Así que nada, vamos a la segunda parte del vídeo y ya veréis cómo mola, porque es que ya la premisa engancha. Os la voy a decir ya, antes de entrar de lleno, a ahondar en ella. Este manga va de un mangaka que es transportado a su propio manga. Pues vamos a ver cómo es transportado a su obra. Así que nada, ¡vamos allá! Bueno, pues vamos allá con la parte 2 del vídeo. Pongo el tomo 2 aquí y comienzo a comentar esta obra que, ya digo, mientras la leía me estimulaba a sobremanera. Recibía un montón de estímulos leyéndola, de lo mucho que la estaba gozando. Y es una obra de estas que te expanden la mente, y es que esa es una cosa que me encanta de Satoshi Kon, como el autor, como este creador, magnífico director de cine que fue Satoshi Kon, que en paz descanse, jugaba con la mente de esto, ya no solo del espectador, sino del lector, como es el caso. Bueno, aquí comienza la obra, y la primera página ya me encanta ver a este personaje cogiendo esta máscara. Es una pose que me recuerda bastante a la del protagonista del videojuego Persona 5. Los que habréis jugado seguro que lo habréis pensado también, nada más ver esta página. Y bueno, comienzo a explicaros de qué va. Nada más abrir el tomo nos encontramos pues esto, una escena muy propia de esto, de los mangas de acción, de la demografía seinen de los años 80 y 90. O sea, un edificio ahí en medio de una ciudad de noche, muchas luces, y una chica ahí en plan badass con una pistola disparando a su madre, que según nos cuenta esta sinopsis, incluida aquí en el margen de la página, ha sido absorbida por una secta que la lleva este líder, que bueno, que es un hombre con tal poder que ha logrado comprar empresas, partidos políticos, y quiere, pues en la línea de amigo de 20th Century Boys, conquistar el mundo. Y esta obra se llama Resonance. Y diréis, ¿cómo? Espera, no se llamaba Opus. Y bueno, todo tiene su explicación. Yo creo que algunos ya estáis percatándoos de qué va el asunto. Y bueno, vemos aquí una presentación de los personajes principales. Esto, en teoría, es el final de la historia, en el cual la protagonista, después de haber sufrido de lo lindo, después de haber sufrido lo indecible, se enfrenta al villano final, a ese líder de la secta, que ha hecho que, que hasta sus seres queridos, los seres queridos de esta chica, hayan pasado a formar parte de ese culto. Pues vemos como ella se está enfrentando a este poderoso líder, que es que, y digo poderoso porque es que tiene poderes telepáticos con los que lava el cerebro a la gente, con los que manipula a la gente. Gracias a esos poderes, pues bueno, ha adquirido tanto poder, su secta ha crecido tanto, etc. Y ella, al igual que él, también tiene poderes, pero no son tan poderosos. No tiene unos poderes telepáticos y psíquicos tan poderosos. No se puede decir lo mismo de este chico. Un chico que conoce en un barrio de inmigrantes y se une a ella en su cruzada contra esto, contra ese líder que, tanto la ha hecho sufrir. Y de repente vemos cómo
A continuación aparece una página abocetada, que no ha sido entintada, mejor dicho. Y luego pasamos a la siguiente página y vemos, pues eso, que se trataba del capítulo final que le está enseñando un mangaka a su editor. Aquí vemos al editor que está detrás de todo mangaka. No olvidemos que a veces, o sin el a veces, un editor tiene más poder en una obra que el propio autor. Y este es el autor. Un treintañero llamado... Voy a mirar aquí el nombre para no equivocarme. Chikara Nagai. O sea, Nagai, como Go Nagai. La obra tiene algún que otro guiño a mangas, a figuras del manga clásico y también a personajes del manga clásico como Astro Boy y su hermana Uran, ya veréis. Y bueno, aquí vemos a este treintañero, a este autor que está serializando esa serie llamada Resonance. Y bueno, el capítulo final va a consistir en esto, en que ese chico, que aparece en el momento oportuno para salvar a su compañera, pues se sacrifica para vencer al líder de la secta. Ese va a ser el final épico que va a tener la obra. Que se matan mutuamente y así termina la obra. Después de 3 partes que ha tenido la obra, después de 3 grandes sagas. Ese va a ser el gran final de esta serie que ha durado lo suyo y que este autor ha llevado durante más de una década en las páginas de la revista donde se publica. Y bueno, a continuación pues vemos una serie de páginas en las que, bueno, pues vemos el estudio del mangaka, típico estudio de un mangaka, con su ayudante que dibuja los fondos y tal. Y digamos que ahí empieza a sufrir el efecto del cansancio, de ese cansancio extremo que sienten los mangakas a la hora de tener que entregar todo semanalmente, esa presión, esas dudas que tiene acerca del final. No sabes si será un final digno para esa obra que ha gustado a tanta gente, aunque ha perdido bastante fuelle y por eso quiere darle un final memorable para que la serie sea recordada y pueda seguir haciendo manga. Y bueno, vemos que que sucumben todos a esto, al cansancio, incluso el gato que tiene. El ayudante se duerme y vemos que aquí el mangaka, vemos cómo dibuja Satoshi con esta viñeta llena de onomatopeyas que reflejan el cansancio, los pensamientos del mangaka y bueno, en eso que sufre una especie de bloqueo creativo y de repente dice ¿por qué tengo que sufrir así? Maldita la gracia que me hace. O sea, dice, ¿por qué tengo que esforzarme tanto? Esto es una violación de los derechos humanos incluso. O sea, exagera así. Y de repente escucho una voz que dice, maldita la gracia que me hace a mí. Y dice, ¿qué ha sido eso? Y de repente coge la página de su manga, nota algo extraño y dice, ¿qué es este agujero? Y de ese agujero aparece ese personaje que iba a sacrificarse en la pelea final contra el poderoso líder de la secta. ¿Y qué hace? Coger esa página final, esa doble página en la que este se sacrifica y le dice, esto me lo quedo yo, pedazo de imbécil, y se larga. Y entonces el autor va detrás de él y es absorbido, por su propia obra. El gato se queda aquí flipando y como podéis ver, pues es absorbido por su propio manga y va a parar al lugar donde se produce la pelea final. Y claro, de eso trata este manga, de cómo ese chico con superpoderes llamado Rin, quien acudió en ayuda de esta chica, pues huye con esa página final para que el autor, que en este mundo es como un dios, porque es el mundo que él ha creado, no pueda matarle. Y claro, Rin es el único que puede matar al líder de la secta. Y de eso va la historia, de cómo estos dos personajes, este chico y esta chica, la protagonista del manga que él dibuja, pues tienen que atrapar a este personaje, que es el único que puede vencer al líder de la secta. Pero claro, él no quiere morir. Y de eso va este manga, de cómo los propios personajes de este manga hablan al propio autor, diciéndole eso, que por qué tienen que sufrir tanto, etcétera. También todo se ha dicho, no se dan cuenta hasta poco después de que entra en escena el mangaka en ese mundo, de que ese mundo en el que viven es mentira. O sea, es un manga existencialista en ese sentido. Y aquí, por ejemplo, vemos la escena
en la que la chica se da cuenta de que ese mundo en el que viven, que es una mentira, que es una realidad que ha creado este señor, Chikara Nagai. Y en eso que aquí se pone una máscara para pasar desapercibido. Se ponen una máscara para infiltrarse entre los miembros de la secta, para salir del edificio sin que les hagan nada. Y cuando se ponen esa máscara, de repente es atacado por los poderes telepáticos del líder, porque esas máscaras sirven para lavar el cerebro, pero él, claro, es el autor de todo esto. ¿Y qué pasa? Que se produce una reacción extraña que hace que todos los recuerdos de este tío, todas las viñetas del manga que ha dibujado, salgan de su cabeza. ¡Boom! Así, tal cual. ¿Veis? Todas las viñetas. Y esta chica se queda mirando todas esas viñetas y dice, ¿cómo es posible que esté viendo todo lo que me ha sucedido? Todo. O sea, es increíble. El pasado, tal. Y esta es una obra que a medida que avanza, pues vamos viendo lo que sucedió en los primeros tomos de esta historia que pillamos aquí en el enfrentamiento final. Y es una historia que empieza por el final. Empieza por el final y en la cual, pues, aparece el autor al final del todo. Y de eso va la historia. O sea, es una auténtica locura de manga. Una auténtica locura. Y me encanta cómo en este manga Satoshi Kon juega con la interrelación que existe entre realidad y ficción. Y aquí vemos al autor que ha sido atrapado por su obra y recuerdos de todo lo que ha dibujado, viñetas. Y claro, está flipando, porque se está dando cuenta de eso, de que este hombre, en ese mundo, es Dios. Y es algo que nos deja pensando este manga. La realidad en la que vivimos, ¿no será un manga? Tal cual. Bueno, aquí estos dos perros, decía antes que había referencias a personajes del manga clásico, y es que este perro se llama Atom, como se llama Astro Boy en Japón, Atom, y este otro se llama Uran, como la hermana de Astro Boy. Y bueno, aquí vemos cómo estos dos personajes son perseguidos por este señor que ha sido manipulado, el jefe de policía, todo muy tópico y tal, el típico jefe de policía y tal, con una brigada antitelépatas que, bueno, ha sido absorbido por la secta, le han lavado el cerebro. Y eso es algo que no debería estar pasando, según el autor. O sea, es como que el autor está perdiendo el control de su propia obra. Y bueno, aquí vemos al chico que ha huido con esa doble página final en la que se sacrifica porque no quiere morir. Y la verdad es que es un argumento que engancha, en plan, un personaje que no quiere morir en el manga que coprotagoniza, porque no es el personaje principal es la chica, y lo que hace es cogerle la última página al autor y huir con ella. Y eso provoca un efecto creativo en el autor, que no sabe cómo terminar la historia. Salvo eso, lo único que sabe es que lo único que puede hacer es eso, dar caza a ese tío, a ese chico, para terminar la historia de forma épica, porque al mismo tiempo quiere salvaguardar lo que es su carrera y que no le guillotine la serie. La guillotina, como por si no lo sabéis, es el término que se usa para esto, para hablar de cuando a un autor, debido a la baja popularidad o debido a motivos editoriales, le cancelan la serie. O sea, que la serie tiene un final repentino, cortante, y la serie termina. Y eso es lo peor que le puede pasar a un autor. Y fijaos estas viñetas, cómo juega Satoshi Kon con lo que estamos viendo. Este personaje aquí, con la boca cerrada, y aquí está sacándonos la lengua en el reflejo. Caminando ahí, a través de los bordes de las viñetas. Y bueno, en eso que estos dos personajes se infiltran en el barrio a donde ha huido el chico, ese barrio de inmigrantes de donde se crió. Y en ese barrio, pues bueno, se infiltran, pues esto, miembros de la secta que andan con estas gafas de realidad virtual. Es curioso porque este manga se publicó a mediados de los años 90. Esta edición en tomo, todo se ha dicho, se publicó en Japón en el año 2010, después de la muerte de Satoshi Kon, después de la muerte de este autor en agosto del 2010, pues se publicó este manga. Nunca se había recopilado en tomo hasta ese momento. Y a España nos llegó esta edición en tapa dura en el año 2014, 4 años después. Y es una obra que, bueno, me encanta por cómo Satoshi Kon rompe la cuarta pared en 1000 pedazos, hasta el punto de, por ejemplo, vemos que este autor, pues bueno, ha sido absorbido por su obra y tiene este bolígrafo, que es el bolígrafo con el que dibuja esto, dibuja un dragón aquí, ¿no? En la pared.
¿Y qué pasa? Que cuando son rodeados por los miembros de la secta, pues este dragón que ha dibujado cobra vida y les salva llevándoles a otro lugar. Y luego hay momentos bastante graciosos, como por ejemplo, es que la cosa va más, porque por ejemplo, vemos que bueno, que estos dos llegan al lugar donde se escondía el chaval que le ha robado la página final porque no quiere morir. Y claro, la chica al mismo tiempo le está increpando al autor cosas como ¿por qué me has hecho sufrir tanto? Y el autor pensando, es que a los lectores les gusta. Y le dice la chica, ¿y por eso he tenido que sufrir tanto? ¿Porque a la gente le encanta verme sufrir? Es como que Satoshi Kon está hablando en esta obra, o sea, Satoshi Kon, representado a través del autor que protagoniza este manga, está hablando con sus propios personajes, con esos personajes a los que hace sufrir, para esto, para que los lectores disfruten. Y es que ese es un truco guionístico que siempre funciona, que cuantos más obstáculos le pones al protagonista, más enganchas al lector o al espectador en el caso de películas. Y bueno, esto es bastante gracioso porque aquí vemos cómo salen corriendo en moto, vamos, persiguiendo al chico, van en moto, y de repente se da cuenta de que esta parte, pues claro, no pueden ir ahí, porque eso no lo dibujó, es una parte de la ciudad que no conoce porque no la dibujó. Y de repente aparece gente abocetada, o sea, son bocetos andantes diciendo bla 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 bla. Y dice la chica, ¿qué es esto? Menudo grimazo. Dice, no me suena haber dibujado esto. Y de repente dice, ah, claro, es que dibujé así, aquí simplifiqué demasiado los fondos, los personajes y tal, porque era una escena, la típica escena en la que los lectores pues van leyendo rápido y había que agilizar pues eso, la lectura, lo que dibujaba para llegar a tiempo. Y claro, miran a su alrededor y todos son edificios planos de fondo que había dibujado así en el manga. Y vemos como estos personajes están, vamos, o sea, han recuperado el control dentro de sus... Vamos, han recuperado el control de sus propias vidas creadas por este señor dentro del propio manga hecho por este señor, del que se dan cuenta esto, que forman parte. Ellos pensaban que la vida que llevaban era la realidad, pero no. Ese mundo en el que viven, pues es un manga. Y bueno, detrás de este chico no solo van esta pareja, sino también el líder de la secta, porque sabe que se ha dado cuenta, al igual que la protagonista de la historia que protagonizaba como el villano de la misma, se ha dado cuenta de que vivía en una mentira, de que vivía dentro de un manga. Y ha decidido que va a ir al mundo real para esto, para prolongar su poder, porque dice que esa realidad en la que vive, que es pues una realidad que no vale la pena conquistar, porque a fin de cuentas se trata de una obra ficticia, de un manga. O sea, es increíble cómo estos personajes empiezan a darse cuenta de eso, de que vivían en una mentira. Aquí vemos el típico jefe de policía de estas películas de los años 90 flipando porque está viendo cómo los edificios se destruyen y está alucinando, en plan, ¿pero qué está pasando? Esto en este manga no pasaba, esto no era un manga esto no era un manga de acción tan épica. Es increíble, es increíble. Aquí vemos cómo los edificios se derrumban directamente. Y bueno, aquí a continuación podemos ver cómo la pelea traspasa literalmente el formato manga. O sea, cómo empiezan a pegarse el autor y el chico. Bueno, empiezan a pegarse, empiezan a enzarzarse por esto, por coger la página final. Y están pegándose. O sea, han salido del manga, están pegándose en una dimensión extraña entre la realidad y la ficción, en los bordes de esto, de páginas, de capítulos del principio del manga, en los que podemos ver, pues esto, la infancia de la protagonista, porque en la primera parte de ese manga que ha hecho este autor, la protagonista era una niña, y luego a medida que avanzaba la serie, pues iba creciendo. Y bueno, el autor vuelve al mundo real, atravesando las estanterías, y bueno, ahí se da cuenta de esto, de que no ha dibujado la página final. Y dice, ¿cómo? ¿Era un sueño todo? Pero claro, de repente le dice el editor, que aparece ahí metiéndole prisa, porque hay que entregar el manga. Vamos, esto es una obra semanal la que hace este autor. Le dice, oye, mira, date prisa en dibujar la escena final en la que Rin mata al villano, al líder de la secta, porque se nos echa el tiempo encima y te van a guillotinar la serie. El editor jefe, vamos, el editor que está por encima de él y que manda en la revista. Pero ¿qué pasa? Que no le sale, tiene un bloqueo creativo. Y claro, ahí es cuando
Satoshi Kon nos hace reflexionar si todo era un sueño, si todo era una representación del típico bloqueo creativo que tiene un artista, o si todo eso fue verdad. Aquí vemos a esta chica, que no es la protagonista del manga, sino la novia del autor. Como podéis ver, se parece bastante a la protagonista. Y bueno, aquí vemos cómo el autor está pues jugando a videojuegos, intentando recuperar la creatividad. Y nada, que no le sale, que no puede dibujar la escena final en la que Rin mata al líder de la secta. Y le dice al editor, hombre, podía hacer otro final, como que por ejemplo aparece el jefe de la brigada especial, vamos, antitelépatas y tal, y matan al líder de la secta. Le dice, hombre, pero es que el líder de la secta es tan poderoso que ese final pues no convencería a nadie, y la serie pues sería olvidada rápidamente, como una serie que bueno, que estuvo bien durante una temporada, pero terminó fatal, de forma cutre. Y claro, él recuerda que en esa aventura que ha tenido en su propio manga, la chica muere, y él no quiere que termine así, y el editor le propone que sí, que eso sería un buen final, que la protagonista muriese, y él no quiere matarla, porque ella le ha dicho, le ha expresado eso, su dolor, el dolor que sentía, ¿veis? Tan divertida es la desgracia ajena, tanto te gusta que lo pase mal, es como un personaje hablándole a esto, literalmente a su autor. O sea, no es como, es literalmente un personaje hablándole al autor. Pero la cosa se va de madre totalmente cuando la protagonista del manga va a nuestro mundo. O sea, imaginad, dibujar una waifu ahí que está buenorra y tal, y la podéis sacar del manga. O sea, la fantasía de todo otaku, ¿eh? Bueno, la fantasía de todo Cristo. O sea, imaginad dibujar ahí a una waifu, a un juzbando, y lo sacáis del papel. ¿Y qué pasa? Que les persigue el jefe de la brigada, que como ya dije antes, pues ha sido manipulado mentalmente por el líder de la secta. Y bueno, aquí se produce lo inverso. La protagonista del manga aparece en nuestro mundo, en nuestra realidad. Una realidad que, bueno, está viendo las noticias, humor absurdo que transmiten por televisión al mismo tiempo que se dan noticias morbosas, de desgracias, de todo, cosas que están pasando en el mundo. Está hablando de una secta real que hace alusión a la secta que existió en Japón a mediados de los 90, más o menos cuando se publicó esta obra. De hecho, el villano de este manga es una clara alusión a lo que sucedió en Japón por aquel entonces. Supongo que sabréis de qué os estoy hablando, uno de los sucesos más mórbidos y terribles de la historia moderna de Japón. Y esta chica dice, ¿y esto? ¿Será verdad todo esto? Porque igual nuestra realidad es un manga. Y de porque si lo fuera, qué mundo más horrible. ¿Y qué pasa? Conserva sus poderes telepáticos de leer mentes, y está leyendo las mentes de los japoneses. Y ella dice, ¿por qué en este mundo todos tienen unos pensamientos tan fuertes? En el mundo del que yo procedo, en el mundo de la ficción, la gente como que no tiene unos pensamientos tan fuertes. Y aquí, bueno, lo típico, estás leyendo un manga y te aparece al lado la protagonista. Pero es que la historia va más allá, porque ella coge el primer tomo de la colección que ella protagonizaba, o sea, es una locura esto, lo que os estoy contando, ya lo sé, y de repente ve en el primer tomo que aparece Rin detrás de un personaje, un detective, que es la vida que tuvo antes de morir. O sea, este detective muere matando. Este personaje muere protegiendo a la protagonista cuando era pequeña, y luego se reencarna en Rin, y Rin ha viajado en el tiempo a través de las viñetas al tomo número 1, y lo que pretende es cambiar la historia desde el principio. Pero claro, si impide que este personaje muera sacrificándose, él no va a existir, porque este personaje, Rin, es la reencarnación de este detective. O sea, ¿cómo os quedáis? Y ojo, que el tomo 2, no voy a extenderme mucho más, porque ya os he enseñado bastante, pero es que esta obra además está agotada a día de hoy. Pero bueno, sigue pudiéndose encontrar en el mercado de segunda mano. Es que en el tomo 2 la cosa va más. Aquí ya la obra, o sea, Resonance, y luego aparece fusionándose con el título del manga, Opus. O sea, es como que las dos realidades se fusionan. La realidad del manga, Resonance, y la realidad de nuestro mundo, Opus. Y eso da lugar, pues, a un manga donde Satoshi Kon destruye la cuarta pared. ¿Y qué está pasando al principio del tomo 2? Que la realidad del manga, el mundo en el que viven, está desapareciendo. ¿Por qué? Porque se aproxima la fecha de entrega, la guillotina. Le van a guillotinar la serie al autor. Y esa guillotina, esa cancelación,
se traduce en la realidad del manga, en ese mundo que ha creado este autor, ese mundo que ha visitado, en la destrucción de todo, en el fin de la serie, la desaparición total de todo. ¿Y qué pasa? Que en este tomo, los personajes viajan atrás en el tiempo. Viajan al tomo 1, en el que podemos conocer el origen de la protagonista. Aquí vemos cómo un hombre la va a matar, y de repente vemos que se trata, pues esto, de un asesino. Vemos que de repente la historia cambia de tono, y tenemos aquí un manga de detectives. Y es que el tono de la serie, de Resonance, al principio era así. Una serie, vamos, un tono propio de lo que era, una serie de detectives. Y bueno, vemos aquí a un detective investigando la muerte de una niña que ha sido asesinada por un misterioso psicópata, que no es otro que quien más adelante, en posteriores tomos, se termina convirtiendo en el líder de la secta. O sea, increíble. ¿Y qué pasa? Que a ese pasado, a ese tomo 1, porque de repente, por un momento nos sentimos como esto, como que Satoshi Kon de repente nos muestra otro manga. Y de repente aparecen el autor, la protagonista y la hermana de Rin, que han viajado al tomo 1 para impedir que Rin salve al detective que se reencarna después de morir en el propio Rin. Madre mía, no me puedo creer ni lo que he explicado, pero es que este manga, ya digo, es una obra que os recomiendo fervientemente porque os va a volar la cabeza. Una obra que trata sobre los bloqueos creativos, sobre la interrelación entre realidad y ficción, y ante todo, de cómo un autor, de un autor y su obra. De eso trata la obra. Y es una obra, ¿qué pasa? Que es que quedó inconclusa, es decir, quedó inconclusa. Aquí nos lo explican. La revista donde se publicaba Comic Guys cerró. ¿Y qué pasa? Que la serie, pues como Satoshi Kon ya estaba bastante liado con Perfect Blue, se iba a estrenar en cines al año siguiente del cierre de esta revista, en 1997, pues decidió no continuar con el manga. O sea, decidió no continuar en otra editorial para darle carpetazo a la serie, pero aún así hizo un capítulo final abocetado, en el que este autor de Resonance, el autor de Resonance y los personajes, entre ellos la protagonista, van a parar a nuestro mundo. Y aquí tenemos un capítulo final protagonizado por ni más ni menos que Satoshi Kon, en el cual Satoshi Kon conoce a su personaje, que atraviesa las páginas del manga, y le dice: o sea que yo también vivía en un manga. Y le dice: pero ¿por qué no hiciste un final? ¿Por qué dejaste la serie ahí abierta, con un final abierto? Dice: haber ido a otra editorial para que saquen los tomos recopilatorios y cambias un poco la composición, haces un final digno. Y es un capítulo final que hizo Satoshi Kon, que no se llegó a publicar en la revista Comic Guys, sino que los encargados de lanzar a la venta este tomo fueron a la casa de Satoshi Kon y con permiso obviamente con permiso de sus allegados, entre los archivos de Satoshi Kon encontraron este capítulo final que incluyeron, pues eso, en esta edición. Un capítulo final en el que el protagonista del manga le increpa a Satoshi Kon, aquí le vemos fumando, pues el hecho de que su serie no hubiera terminado. Y es una obra, metaficción en estado puro, opus. Seguro que os habéis quedado flipando, porque y no es para menos, Así que nada, gente, vamos ya con el final del videito. Bueno, gente, ¿cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado después de que comentara este manga mientras lo iba ojeando? Seguro que algunos de vosotros, os sentís medio perdidos. Seguro que algunos de vosotros estáis más confusos que antes de comenzar a ver lo que es la segunda parte de este vídeo. Y el cerebro os da vueltas, sentís que la mente se os ha reiniciado varias veces. Y es que eso es lo que provoca la lectura de este manga. O sea, un manga que yo la verdad, a diferencia de lo que dije en Serafim, espero que se reedite, porque es que
es una maravilla, es una maravilla, para mí es del mismo modo que Paprika es Satoshi Kon desatado en lo que a su carrera cinematográfica se refiere. Opus pues es exactamente lo mismo, pero vamos, sin desmarcarnos de lo que es pues su carrera como mangaka. Satoshi Kon desatado, pues eso, como mangaka. Es increíble Opus, es increíble, la verdad, es que es una lectura que he gozado y eso, y la verdad es que después de leerla me queda una sensación muy agridulce, porque no por el final que tiene, porque es un final que, dicho sea de paso, a mí me ha convencido, porque es que a lo largo de la serie está todo el rato planeando la guillotina sobre esto, sobre el autor, sobre ese mundo al que es transportado. Pero es una obra que todo lo que temían los personajes que protagonizan Opus terminó por sucederle a Satoshi Kon. O sea, la revista donde se publicaba cerró y Satoshi Kon, pues en vez de continuar con el manga, hizo ese capítulo final que no se publicó hasta después de su muerte en estos tomos, en este segundo tomo recopilatorio. Y luego ya, bueno, pues Satoshi Kon después de este manga, pues abandonó su carrera como mangaka para centrarse al 100% esto en su carrera cinematográfica, dejándonos grandísimas obras hasta el momento de su muerte en agosto de 2010. Una muerte que es que por eso me queda una sensación agridulce, porque es pensar en lo mucho que perdimos con la muerte de este grandísimo creador, con su prematura muerte a los 46 años, y quedarme una sensación agridulce porque por un lado nos dejó un legado tanto en manga como en cine increíble, sobre todo en cine, vamos a ser justos, porque ya digo, sus mangas me encantan, en especial Regreso al Mar y Opus, pero a ver, tampoco son tan increíbles como las películas que hizo, vamos, porque es que Satoshi Kon, ya digo, no dejaba de evolucionar como creador, de autosuperarse y de hacer una obra, sea en formato manga o en formato cinematográfico, mejor que la anterior que hacía. Y ya digo, me queda una sensación agridulce por eso, porque por un lado nos dejó un legado impresionante, una producción, vamos, que más que notable, sobresaliente, tanto de mangas como de películas, como la única serie de anime que hizo Paranoia Agent, que ya digo, es mi anime favorito. Si no lo habéis visto ya estáis tardando. Pero por otro lado, me duele mucho que hubiera muerto. De una forma tan prematura, que no es una muerte que digas, hombre, pues ya era muy mayor, tal, algún día tenía que pasarle, tal, es ley de vida. Pero, madre mía, es que me afecta. En fin, gente, yo espero que hayáis disfrutado de este pequeño ciclo que he hecho aquí en el canal, dedicado pues eso, a los mangas de Satoshi Kon. Pequeño ciclo porque ya digo, tampoco ha hecho muchos mangas, hizo solo 4 obras, bueno, las historias cortas recopiladas en un solo tomo, al igual que sus películas, 4 películas, pues 4 series recopiladas eso, en 4, bueno, en 4 no, me estoy liando un poquillo. Hizo 4 películas y 3 series, aunque una fue co-guionizada, co-creada con Mamoru Oshii, y luego ese tomo de historias cortas que también comenta aquí en el canal. Pero vamos, el caso es que nos dejó una serie de creaciones artísticas que no son muchas, pero la calidad es estratosférica. Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado de este pequeño ciclo y espero, pues eso, que alguna editorial se anime a reeditar algunas de estas obras. Bueno, algunas no, todas ya, venga, todas. Sobre todo Opus. Y Regreso al Mar, que también me dejó bastante pozo. Y esto, y si las veis en el mercado de segunda mano a buen precio, pues yo, vamos, no lo dudéis y haceros con ellas, porque yo pienso que las vais a disfrutar bastante. Sobre todo Opus, que es la que más he disfrutado, es la que más he gozado. Así que nada, gente, me despido ya, ¿vale? Venga, nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.